Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla el tío Medical Posting en un nuevo video para el canal, esta vez de examen físico pulmonar. En este video, tal cual como en el de examen físico torácico, vamos a evaluar este examen de una forma bien semiológica, tal cual como un estudiante de medicina pasando por su pregrado en el ramo de semiología. Lo veremos bien fino y bien completo para poder entender, comprender y que nunca se nos olvide cómo realizar un buen examen físico pulmonar. Bien, primero que todo tenemos que entender cuáles son los puntos de referencia torácicos. En el video de examen físico torácico ya manifesté cuáles son los más comunes, pero ahora me gustaría comentar otros. Bien, como dijimos anteriormente, tenemos que conocer que el pulmón se divide en varios lóbulos. Tenemos, por ejemplo, que el pulmón derecho se divide en el lóbulo superior, en el lóbulo medio y también en el lóbulo inferior. Y el izquierdo en lóbulo superior y lóbulo inferior. Es bien interesante, yo cuando iba por semiología recordaba que siempre se me olvidaba cuál era el pulmón que tenía tres lóbulos. Y bueno, para recordarlo siempre me decía, así como el corazón, así como el corazón se encuentra en el lado izquierdo del cuerpo, el lóbulo medio se encuentra en el lado derecho del cuerpo. Así como nuestra mitad izquierda tiene algo único, nuestra mitad derecha también tiene algo único. Así que eso. También tenemos que entender que tenemos que saber que cuando nosotros evaluamos el pulmón, tenemos que evaluar hasta dónde llega el pulmón. Y el pulmón llega hasta la sexta costilla. Entonces, debajo de la sexta costilla va a empezar otro órgano, va a empezar el hígado. Asimismo, por el otro lado, bajo la sexta costilla, ¿cierto? Va a haber otra cosa. También, ¿cierto? Va a estar el hígado, pero bajo esto, o sea, va a estar como una pequeña lámina del hígado, pero bajo esta va a estar la burbuja gástrica, ¿cierto? Del estómago. Ahora, entonces tenemos, ¿cierto? Nuestros pulmones que básicamente llegan hasta la sexta costilla. Y, ¿cierto? Los ápices, ¿cierto? Del lóbulo superior que van a estar un poco más arriba de la clavícula. Entonces, yo les hago una pregunta, muchachos. ¿Es el pulmón un gran órgano? No me refiero a de si es un órgano importante, me refiero a de si es un órgano de grandes dimensiones. Pues la verdad, algunos van a discrepar conmigo y se van a enojar mucho. Eh, la verdad no es un gran órgano, un órgano de grandes dimensiones. Bueno, para lo que quiero explicar, ¿no? Para fines académicos no es un órgano de grandes dimensiones. Si ustedes, por ejemplo, tocan su costilla y el límite superior, se darán cuenta de que es un órgano bien pequeño. Y por ende, al ser pequeño o tener unas dimensiones bien características, es interesante saber en qué parte empieza el lóbulo superior, en qué parte empieza el lóbulo medio y en qué parte empieza el lóbulo inferior. Em, bueno, para eso tenemos que entender que em, tenemos las vistas por anterior, ¿cierto? Voy a pasar por la vista por posterior. En la vista por posterior, ¿cierto? Tenemos que el borde superior de la escápula llega a nivel de la segunda costilla, ¿no? Y se dice que también al nivel de la segunda vértebra torácica, ¿cierto? Esta imagen está un poco como alterada, por así decirlo, pero en la literatura se describe que está a nivel de la segunda vértebra dorsal y que el ángulo inferior está ubicado a nivel de la séptima costilla. Es bien curioso. Eh, y bien, entonces tenemos que entender, ¿cierto? Que en el pulmón derecho, por ejemplo, a nivel de la espalda, a la altura de la tercera dorsal, nace, ¿cierto? A nivel de la tercera dorsal nace lo que vendría siendo una cisura. Y vemos que por contralateral es bien parecido. Empiezan unas cisuras que bajan de forma oblicua y, ¿cierto? Se dirigen hacia abajo para terminar cerca del,
para terminar cerca del esternón a nivel eh, como de... Ah, aquí está la oblicua, que bajan por el esternón hacia el nivel de la sexta costilla, ¿cierto? Dirigiéndose hacia abajo, entonces, desde la tercera, desde la tercera dorsal se dirige hacia abajo, hacia la sexta costilla. Entonces, así, tanto por acá como por acá. Ahora, cuando nosotros examinamos el pulmón, no tenemos que olvidarnos del lóbulo medio. Como vemos, desde una vista por anterior, el lóbulo medio, ¿cierto? Ocupa también un pequeño espacio. Básicamente ocupa como dos costillas más sus espacios intercostales. Entonces, igual es un espacio como pequeño que se nos puede llegar a saltar un poco. Ahora, es importante que este lóbulo medio también lo vamos a escuchar, ¿cierto? Por lateral. Un poco más atrás de la línea axilar posterior va a empezar por aquí va a empezar una segunda cisura que se va a dirigir, ¿cierto? Hacia anterior, un poquito hacia abajo y luego hacia anterior, de forma horizontal, terminando cerca del esternón a la altura del tercer espacio intercostal. O sea, a nivel del tercer espacio intercostal, aquí termina la, la otra cisura. Entonces, esas son las que nos van a delimitar las diferentes regiones del pulmón. Ahora, es importante que entendamos, ¿cierto?, que los lóbulos se proyectan. Es decir, el lóbulo, por ejemplo, superior izquierdo se proyecta por casi toda la parte anterior del tórax. Eso quiere decir que si nosotros, por ejemplo, solamente en un paciente que está acostado en una camilla, lo evaluamos solamente por al frente, del lado izquierdo solamente le vamos a estar evaluando el lóbulo superior. Y estaremos cometiendo un gran pecado porque recordemos que en el examen físico pulmonar se debe de evaluar todos los lóbulos pulmonares. Recordemos que, por ejemplo, a la hora de auscultar hay lesiones que se encuentran, por ejemplo, en mayor predisposición en lóbulos inferiores. Por ejemplo, una neumonía, que puede dar crépitos en los lóbulos inferiores, que se escuchan solo ahí y no se escuchan arriba. Entonces, si evaluamos a un paciente solamente por anterior y más encima nos enfocamos en las partes que son más superiores, por tener un mal conocimiento de las dimensiones del pulmón, entonces vamos a estar omitiendo, ¿cierto?, el poder escuchar algún hallazgo que nos oriente a alguna patología. Lo mismo ocurre en el pulmón derecho. Si evaluamos solamente por anterior, vamos a estar evaluando el lóbulo superior y parte del lóbulo medio, ¿cierto? Porque la otra parte del lóbulo medio, que también es grande, se encuentra por lateral. Por ende, también al paciente hay que evaluarlo por lateral eh, para evaluar bien el lóbulo medio. Ahora, el lóbulo inferior, entonces, ¿dónde lo auscultamos? O sea, aparte de auscultarlo por anterior, pero cercano a la sexta costilla, tenemos que, y eso es una pequeña parte del lóbulo inferior, ¿eh? La otra parte del lóbulo inferior se encuentra toda por nivel posterior. Como vemos en el lado izquierdo, vamos a observar desde la segunda, imagínense, desde la segunda vértebra dorsal, vamos a empezar a escuchar el lóbulo inferior del pulmón. Los invito a que se toquen la segunda vértebra torácica y vean y digan, claro, efectivamente al final si ustedes colocan el fonendoscopio en la parte de arriba del tórax, tendría que cercano como a nivel de la séptima como cervical, ahí recién escucharían una pequeña parte del lóbulo superior. Pero al bajar un poco el fonendoscopio ya van a estar ocultando puro lóbulo inferior. Y eso ya nos habla entonces de que un paciente siempre hay que examinarlo tanto por anterior, por posterior como por lateral. Ese es el mensaje que quiero transmitir. Siempre los pacientes hay que entonces examinarlos por anterior, por posterior y por lateral, para que no se nos escape ninguna alteración. Bien, terminados, ¿cierto? Los reparos anatómicos, vamos de lleno entonces con el examen físico pulmonar, que debemos conocer los puntos de referencia torácicos que acabamos de hablar, la inspección del tórax y la palpación, ¿cierto? Eso ya lo hemos conocido por nuestra anterior clase. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a seguir, ¿cierto?, con la palpación, pero esta vez vamos a ver las vibraciones vocales, los frémitos torácicos. También vamos a ver cómo realizar una percusión,
la auscultación y también hablaremos un poco sobre algunos síndromes físicos pulmonares. ¿Ya? Entonces, básicamente es de qué se compone el examen físico pulmonar: de palpación, de percusión y de auscultación. Esas son las tres cosas que componen el examen físico pulmonar. ¿Y la inspección dónde está? Bueno, la inspección es la que nosotros realizamos anteriormente, ¿cierto? En el examen físico torácico. Lo que pasa es que como se hacen juntos, se incluye inspección. Bien, pero vamos a partir de lleno por la palpación. En la palpación, nosotros vamos entonces a ver eh, los datos, ¿cierto?, de la inspección torácica. O sea, que hicimos el examen físico torácico y ahora estaríamos viendo las vibraciones vocales, en donde podemos ver si están normales, aumentadas, disminuidas o abolidas. Algunas distintas sensaciones, por ejemplo, también vemos en la palpación. Si hay, por ejemplo, alguna sensibilidad que nos podría comentar a lo mejor de alguna fractura. Si es que hay, por ejemplo, alguna crepitación subcutánea, ¿cierto? También que nos habla de un trauma en donde hay aire bajo la piel, ¿cierto? eh, Alguna dureza, ¿cierto? Con dolor, que no puede hablar de contracturas musculares, o que puede ser también lugares, ¿cierto? Un poco más eh, atrofiados, ¿cierto? También podríamos sentir pulsaciones. Hay varias cosas que podemos hacer en la palpación. Y claramente no olvidar palpar adenopatías. Pero como siempre, lo más importante que nosotros hacemos en el examen físico pulmonar, palpamos vibraciones vocales. Ahora, ¿qué son las vibraciones vocales? Las vibraciones vocales vendrían siendo eh, aquellos, aquel sonido, ¿cierto? Aquel vibración que viaja desde la laringe, en donde se encuentran las cuerdas vocales, hacia la transmisión, ¿cierto?, de esa vibración por todas las cuerdas vocales, entonces, ¿cierto? La laringe, luego los bronquios, luego los bronquiolos, luego la pleura, ¿cierto? Parietal, luego la pleura visceral y luego la pared torácica. Entonces, todo ese viaje, ¿cierto?, de las vibraciones vocales nosotros lo queremos sentir en el tórax, porque el poder sentirlo nos habla de si hay alguna normalidad o de alguna anormalidad. La maniobra para explorar las vibraciones vocales va a ser colocar nuestras palmas en cada hemitórax. Y vamos a empezar siempre o recomendablemente por los vértices pulmonares. Entonces colocamos nuestra palma, acá en la foto pueden ver que solamente colocó una palma, pero lo mejor es siempre colocar las dos palmas para poder sentir las diferencias desde uno y el otro, porque esto se hace comparando ambos hemisferios. Y tenemos que ver, ¿cierto?, si las vibraciones vocales están normales, aumentadas, disminuidas o nulas. Entonces, una palma en cada hemitórax y le decimos al paciente que diga una palabra que contenga varias veces la letra R, como carretera, 33 o ferrocarril. Entonces, lo que vamos a evaluar es la transmisión a la pared torácica de las vibraciones vocales que se originan en la laringe durante la fonación, ¿cierto? Eh, entonces le decimos al paciente que diga 33 y nosotros vamos reposicionando, ¿cierto?, de forma bilateral nuestras palmas en los distintos segmentos del pulmón para poder ir evaluando cómo están las vibraciones vocales. ¿Cuáles son las caras que evaluamos? La infraclavicular, ¿cierto?, como lo hace el amigo acá, la región axilar e infraaxilar, la región supraescapular, la escapulovertebral y también la subescapular. Esas son las regiones que vamos a estar evaluando. Ahora, si encontramos que hay alguna alteración al examinar las vibraciones vocales, por ejemplo, que se escuchen menos, que se escuchen más, podríamos nosotros optar a realizar con el borde de la mano, ¿cierto? Esta que se encuentra aquí, en donde evaluamos todos estos puntos de esta forma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si encontramos que un paciente tiene las vibraciones vocales disminuidas, puede ser que tenga un derrame pleural. El derrame pleural, ¿cierto?, vendría siendo la acumulación de líquido
en la pleura. Entonces nosotros, para poder evaluar a qué nivel comienza el derrame pleural, deberíamos hacer de arriba hacia abajo esta maniobra al encontrar una alteración, para poder ver a qué nivel empieza el derrame pleural. Es una buena técnica. Aquí me gustaría explicar las causas de cambios de las vibraciones vocales. Si nosotros conocemos la fisiopatología, jamás se nos va a olvidar las manifestaciones que puede tener una patología. Por ejemplo, si tenemos que el alveolo es ocupado por líquido o exudado inflamatorio, tenemos que las vibraciones vocales van a aumentar, porque el hecho de que haya una ocupación en el alveolo va a hacer que se transmitan de mejor forma el sonido. Entonces, por ejemplo, ¿qué patología conocen o qué patología conocemos que es bien frecuente? Por ejemplo, que la puede presentar alguien con fiebre, que anda con tos, que anda con un esputo que primero es transparente, pero que con el tiempo se va haciendo verdoso. Bueno, puede ser, por ejemplo, la neumonía, ¿cierto? Y la neumonía lo que hace es dar un exudado inflamatorio, ¿cierto? Dar un exudado que ocupa el alveolo, se le llama un síndrome de ocupación alveolar. Entonces nosotros al examinar las vibraciones vocales vamos a sentir que el paciente cuando dice 33, el tórax vibra de una forma mayor, claramente en el lugar en donde se encuentra la condensación. ¿A qué me refiero? Que si esta ocupación alveolar por exudado por la neumonía se encuentra en el lóbulo inferior, nosotros vamos a sentir las vibraciones vocales aumentadas en el lóbulo inferior, en la zona del lóbulo inferior donde se encuentra. Ahora, ¿cuáles son las patologías, por ejemplo, que pueden eh, disminuir las vibraciones vocales? Bueno, están disminuidas o abolidas, por ejemplo, si los bronquios están obstruidos. ¿Qué cosa puede ser una obstrucción? Una atelectasia. Recordemos que la atelectasia es que todo esto se colapse, se comprima y desaparezca. Entonces, eso vendría siendo una obstrucción bronquial que no permite la transmisión del sonido eh, y por ende, ¿cierto? No se va a sentir en las vibraciones vocales. O sea, no se va a sentir vibrar la pared torácica. También puede ser una destrucción del parénquima. El enfisema, por ejemplo, como dijimos anteriormente, causa destrucción del parénquima y eso también hace que el sonido se obstruya. Recordemos que las vibraciones vocales vendrían siendo en la transmisión, ¿cierto?, de estas vibraciones desde la laringe hacia los bronquios, bronquiolos. Entonces, ¿qué pasa? Si hay algo que interfiere con la llegada del sonido, como dijimos anteriormente, que esté colapsado el pulmón, el parénquima esté destruido, entonces claramente no va a llegar la vibración vocal. En cambio, si está consolidado, claramente va a llegar, pues el sólido transmite mejor el sonido. Ahora, una ocupación pleural, como un derrame pleural, ¿cierto? O un engrosamiento pleural, también van a disminuir las vibraciones vocales, porque van a como presentar un obstáculo de estas vibraciones por esta ruta que mencioné anteriormente. Ahora, ¿cuáles son las causas de los cambios de las vibraciones vocales? Un aumento de las vibraciones vocales puede ser entonces una condensación pulmonar, por ejemplo una neumonía, una caverna, que se puede ver, ¿cierto? Por ejemplo, en pacientes que tienen tuberculosis, un absceso periférico. ¿Y qué cosas pueden disminuir las vibraciones vocales? Bueno, de forma bilateral, un EPOC, ¿cierto? Porque son pacientes, un EPOC son pacientes que tienen tanto aire dentro que separan, por así decirlo, que van separando como esta ruta entre el alveolo y el hecho de que toque, ¿cierto? El, el- el- la pleura. También puede ser un engrosamiento de la pared torácica, ¿cierto? Por ejemplo, el tejido adiposo o músculo, pacientes que tienen una buena musculatura o pacientes que son más obesos, entonces va a dificultar, ¿cierto?, la toma de las vibraciones vocales, lesiones de la faringe, claramente si tiene alteraciones de la faringe o de la laringe no se van a formar de buena forma las vibraciones vocales. De forma unilateral puede ser un neumotórax, por ejemplo, un derrame pleural, una obstrucción bronquial, una atelectasia obstructiva, cuerpo extraño y eso.
Ahora, palpación también entonces, si bien lo más importante eran las vibraciones vocales, no hay que olvidar las sensaciones diversas. El aire subcutáneo, por ejemplo, que nos puede hablar de un neumotórax traumático, ¿cierto? O en el neumomediastino, en donde por un trauma se ubicó piel, ¿cierto? O sea, se ubicó piel, se ubicó aire debajo de la piel, ¿cierto? En el aire subcutáneo, ¿no? A eso se refiere cuando digo debajo de la piel, por si acaso. Es el término como correcto. También frémitos secundarios a roces pericárdicos, ¿cierto? Uno puede sentir frémitos también al palpar. Sensibilidad también, que el paciente refiere a mucho dolor al tocar en ciertas zonas de la caja torácica, que puede indicar microfracturas, como se ven en la imagen. Microfracturas, fracturas. Una coartación aórtica, que estas también se palpan y a veces se pueden ver. En la parte posterior del tórax se pueden ver pulsaciones arteriales, que son básicamente las arterias intercostales que están dilatadas. También los frotes pleurales, se puede sentir un fremito pleural y también las contracturas. Recordemos que vamos a ver, al palpar, ¿cierto? Vamos a ver que están contraídas la musculatura. Recordemos que una contractura es una contracción involuntaria y sostenida del músculo. Entonces vamos a tocar dolor, que esté rígido y también igual vamos a ver en la inspección, ¿cierto? Que va a estar limitado el movimiento. Em, También las adenopatías, no olvidar, muy importante. Adenopatías axilares que pueden recordar, ¿cierto? Que los ganglios, si están sensibles, pueden significar una infección, pero si están duros, pétreos, adheridos al tejido subcutáneo, entonces, ¿cierto? Pueden indicar a lo mejor algún proceso maligno, alguna patología maligna. Bien, luego vamos con la percusión. La percusión también es bastante importante. Con la mano no dominante, ¿cierto? Con el dedo medio vamos a apoyar en la caja torácica y con la mano dominante eh, también con el dedo medio o índice o ambos. O sea, es con el medio, pero nos podemos apoyar del índice. Y con un movimiento de muñeca, ¿cierto? Vamos a poder hacer percutir, ¿cierto? La mano, ¿cierto? Que está apoyada al tórax para poder hacerlo sonar. Ahora, cuando uno percute, es como que tiene un 2 por uno, como que hay un sonido en particular, pero también hay una sensación en particular. ¿Ya? Entonces, la técnica correcta es que se debería de percutir en los espacios intercostales y se comienza percutiendo los límites pulmonares inferiores y después, ¿cierto? Los límites pulmonares inferiores, la sexta costilla por anterior, y luego se percute de arriba a abajo de forma simétrica los espacios paraesternales, la línea medio clavicular, paraesternales, ahí están, paraesternales, la medio clavicular y también la línea axilar anterior. Primero se realiza por posterior, luego por anterior y finalmente por lateral. Y en las caras laterales el paciente tiene que tener los brazos encima de la cabeza. O cuando esté en decúbito lateral también. Igual tiene que tener los brazos encima de la... como no molestando el lugar, por así decirlo. Y se percute de arriba a abajo entonces los espacios intercostales. No olvidar, recordar que la sensación es distinta porque los espacios intercostales, por así decirlo, se proyectan el pulmón, ¿cierto? Pero si lo, por lo cual, ¿cierto? Los pulmones van a producir un ruido en particular, pero encima de las costillas, como las costillas son más duras, van a producir otro sonido en particular, que veremos a continuación. Eh, entonces, tenemos que entender que en el cuerpo, ¿cierto? Uno puede percutir, el examen físico se puede percutir en distintos lados. Existe el examen físico torácico, por ejemplo, abdominal, en donde se percute el hígado, se percute el abdomen, todo. También se trata de percutir el vaso, también se trata de percutir cierto, bueno, en los pulmones, ¿cierto? En el examen físico torácico se trata de percutir también todos los pulmones. Ahora, eh, cuando hablamos de percutir, cuando alguien percute, se produce un sonido en particular. El pulmón, al estar lleno de aire, produce un sonido que es, eh, se le llama el sonido, se le llama sonoridad. Se escucha sonoro.
los invito a percutirse el tórax, específicamente en estas regiones, arriba de la sexta costilla, para que ustedes puedan percutir cómo es el pulmón, para que vean cómo es esta sonoridad. Ahora, hay varios ruidos que uno puede identificar eh, y existen varias clasificaciones, aunque para métodos académicos y para no olvidarlo bien, yo suelo subdividirlo en sonoridad, timpanismo y matidez. Esos son como mis tres. ¿Ya? Al nosotros percutir el tórax, ¿cierto? Desde la sexta costilla hacia arriba, nosotros deberíamos de percutir la sonoridad pulmonar. Ahora, nosotros también podríamos, por ejemplo, percutir el hígado, que se encuentra bajo la sexta costilla en el lado derecho. Y aquí podríamos, ¿cierto?, encontrar la matidez hepática. Y del otro lado, bajo la sexta costilla, podríamos encontrar el espacio de Traube, en donde se encuentra la burbuja gástrica, en donde al percutirla nosotros encontraríamos el timpanismo. Entonces los invito a que se estén constantemente percutiendo el hígado, el pulmón y también el espacio de Traube para que ustedes puedan ir eh, entendiendo y practicando y memorizando y básicamente acostumbrándose a cómo son estos tres ruidos que los van a acompañar durante toda la vida como médicos. Bien, el lado derecho, entonces tenemos el sonido claro pulmonar, ¿cierto? Que es bien característico, hasta la quinta costilla, donde empieza la matidez hepática. Y, ¿cierto? Del otro lado, ¿cierto? El espacio trao, timpanismo. Ya, estamos súper bien. Ahora, hay algunas variaciones, ¿cierto? Del lado izquierdo, como comentamos, el corazón también produce algo que se llama la sombra, ¿cierto? La sombra del corazón, creo que se le llama. No conozco muy bien el término, pero es como la matidez cardíaca. Pero bueno, la cosa es que también nosotros vamos a encontrar cierta matidez como por este lado, del lado izquierdo, en el hemisferio izquierdo, pero también deberíamos escuchar, cierto, en su gran inmensidad, lo que vendría siendo la sonoridad pulmonar. Bien, la percusión entonces, como dijimos, la técnica es colocar la mano no dominante con el dedo medio, la mano dominante, ¿cierto? También con el dedo medio y percutimos golpeando la zona. Con el pulpejo vamos a percutir, no con la uña, para no lastimarlos, haciendo un movimiento de muñeca. No son los dedos los que se mueven, sino es la muñeca la que se mueve. El paciente tiene que estar sentado y tenemos que evaluarlo por posterior, por anterior y por lateral. Siempre se evalúa por posterior, por anterior y por lateral. En el paciente entonces vamos a percutir en los espacios intercostales y cuando el paciente esté sentado tenemos que hacer que tenga los vasos cruzados para que amplíe los espacios interescapulovertebrales, ¿cierto? Y así podamos percutir de una mejor forma. Tenemos que conocer que cuando percutamos por posterior, eh, tenemos que el pulmón llega hasta la décima vértebra dorsal. Entonces, donde está la parte, ¿cierto?, más sonora. Hasta esa zona más o menos llega el pulmón, ¿cierto? Hasta la décima o onceava vértebra. Ahora hay otra cosa que es bien semiológica, nunca se hace, que es también evaluar, ¿cierto?, la excursión respiratoria, que es el grado del descenso del diafragma. Cuando un paciente eh, inspira de forma habitual, podríamos decir que el pulmón no baja de forma completa, como que baja hasta cierto punto, que es hasta la décima, por así decirlo. Pero si nosotros le dijéramos a un paciente que inspirara de una forma muy profunda, debería el pulmón de bajar un poco más y la sonoridad debería escucharse hasta un poco más abajo. Se debe notar el cambio de mate a sonoridad en un espacio de 2 a 4 centímetros. O sea, va a bajar 2 a 4 centímetros más esta sonoridad pulmonar. Ahora, ¿qué cosas pueden alterar esto?
por ejemplo, una parálisis frénica, o un enfisema, o un derrame pleural. Esas cosas pueden disminuir como la excursión de las vasos pulmonares. Bien, algunas consideraciones que la conformación del tórax, ¿cierto? También influye en los sonidos percutorios. Por ejemplo, en pacientes que son delgados y ancianos, la percusión da una mayor resonancia, dando cierto un sonido claro pulmonar que puede hacerse sin timpánico si se percute con fuerza. Entonces, si un paciente es delgado y anciano, al percutir de una forma muy fuerte, podemos nosotros encontrar timpanismo y quizás pensar que el paciente está pasando por un proceso patológico, cuando no es así. En esos casos, entonces, hay que percutir suavemente para poder apreciar bien las diferencias y poder identificar si es de verdad que estamos frente a un tejido que está alterado, enfermo, o frente a un tejido sano. Bien, ahora vamos a ver las causas de las alteraciones a la percusión pulmonar. Las causas son diversas. Y como dijimos anteriormente, una percusión normal entonces vendría siendo cuando no hay ninguna alteración, ninguna patología, no hay ninguna ocupación de ningún tipo, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿cierto?, la percusión normal que vendría siendo la sonoridad. Ahora, ¿cuándo tenemos timpanismo? Cuando tenemos un aumento de aire en el espacio aéreo, como por ejemplo un enfisema. A esto se refiere a que cuando hay atrapamiento aéreo, ¿cierto? Un paciente, por ejemplo, que llega con un tórax en tonel o enfisematoso o tórax en barril y nos cuenta que tiene bronquitis crónica o que tiene enfisema o que tiene un asma, por ejemplo, ya, pero un asma exagerada, así como súper mal controlada, sin tratamiento, muy crónica, podría él presentar, ¿cierto?, un aumento del espacio aéreo y por lo cual nosotros podríamos encontrar un timpanismo en la percusión. Lo otro es que a la ocupación pleural, ¿cierto?, sea por aire, como un neumotórax. Recordemos que el neumotórax es una patología en donde se ubica cierto aire en las cavidades pleurales, como aire generalmente, cierto, en las partes superiores. La principal etiología es el rompimiento de bula enfisematosa. Se puede ver harto en pacientes que son delgados, jóvenes, altos. Y básicamente si llega alguien hacia la clínica, nosotros le hacemos la percusión y tiene timpanismo, entonces igual tiene como su sospecha de que puede tener un neumotórax, porque esta, al haber ocupación de aire, es cuando hay timpanismo. Incluso, para definir bien el sonido timpánico, es cuando el contenido aéreo del tórax es mayor o cuando la cámara o las cámaras que lo contienen son de mayor tamaño que los alvéolos. Ahí es cuando se produce el sonido timpánico. Y luego la matidez. La matidez ocurre si el aire ha desaparecido de los alvéolos. Por ejemplo, una telectasia. O también puede ser cuando ha sido reemplazado, por ejemplo, por líquido o exudado inflamatorio. Como por ejemplo en una ocupación alveolar. Y esto ocurre, ¿cierto?, en las neumonías. En las neumonías hay exudado inflamatorio, entonces esto como que se consolida, las consolidaciones, ¿cierto?, las ocupaciones alveolares transmiten mejor el sonido, por ende va a causar, ¿cierto?, esta como matidez. Y luego, ¿cierto?, tenemos la ocupación pleural, ¿cierto?, que puede ser, por ejemplo, un derrame pleural, ¿cierto?, que vamos a estar percutiendo y cuando aparezca el derrame pleural va a ser mate, o también tenemos un engrosamiento pleural, como por ejemplo una paquipleuritis, también puede dar mate. Y aquí tenemos causas y alteraciones a la percusión pulmonar, cuáles dan matidez y cuáles dan timpanismo. No es necesario aprendérselas todas, porque, por ejemplo, eh, las más frecuentes, ¿cierto?, vendrían siendo los síndromes de condensación, los derrames pleurales y las atelectasias. Eso es como lo que más se pregunta. Timpanismo, bueno, son poquitas, así que EPOC, neumotórax. Esas son como las causas más frecuentes. Eh, Me refiero a que no hay que sabérselas todas. Bueno, sí hay que sabérselas todas, pero generalmente para las evaluaciones, en aquellos que están cursando por el área de semiología, que es a quienes va destinada esta clase, generalmente esas son las que se preguntan más. Y aquí tengo una perla, ¿cierto?
semiológica que la encontré en el libro que se llamaba Secretos del examen físico, que se llamaba La percusión auscultatoria. Básicamente la dejo aquí, alguien se quiere pausar el video para que la pueda leer, pero básicamente es una perla semiológica, no se ocupa, nunca he visto que la hayan ocupado y la verdad no la conocía, pero la encontré bien interesante para aquellos que son más fanáticos de la semiología médica. Y por último vamos con la auscultación. La auscultación es una parte importante de nuestro examen físico. Debemos saber hacerla y debemos de practicarla siempre. Siempre hay que examinar a los pacientes, tanto por anterior como por posterior como por lateral, en todo, en las vibraciones vocales, en las em, en la percusión y también en la auscultación. Hace poco me habían preguntado si uno tenía que tener un fonendoscopio Littmann, así de los últimos que habían para poder escuchar de buena forma unos pulmones o un corazón. Y la verdad es que sí, son de mejor calidad, se escucha mejor, pero no significa que no se pueda ocupar, por ejemplo, un fonendoscopio de esos que son más económicos, que vienen, por ejemplo, en estos kits para tomar la presión. Sí son útiles, sí se pueden usar y al final lo más importante y lo que más cuenta es lo que hay entre las orejas, muchachos. Uno puede tener un fonendoscopio caro, carísimo, que le haya costado mucho dinero, pero si no sabe usarlo, si no ha practicado, no se va a comparar con aquel que tenga quizá un fonendoscopio de 12.000 pesos, pero que entiende y comprende a la perfección cuáles son los ruidos auscultatorios. Lo más importante es lo que hay entre los oídos. Bien, la técnica auscultatoria. El paciente tiene que estar sentado o de pie, preferiblemente sentado, con los brazos colgados y en relajación muscular. El paciente tiene que estar respirando tranquilamente, sin esfuerzo y con la boca entreabierta. Esto es importante porque si el paciente respira con la boca cerrada, la verdad, las turbulencias de aire, ¿cierto? Que van a generar el murmullo pulmonar, que es aquel ruido normal que hay que escuchar en el pulmón, eh, va a ser, si no respira con la boca entreabierta, esta turbulencia no va a ser tan alta, por ende el murmullo pulmonar no se va a escuchar bien. ¿Ya? Hay que evitar la respiración nasal y los ruidos de la glotis medio cerrada. Hay que ocultar simétricamente los dos hemitórax para comparar y apreciar las diferencias más tenues. Es decir, está mal, por ejemplo, ocultar solamente como un lóbulo todo el rato. Uno debería de ocultar un lóbulo y luego el otro. Un lóbulo, luego el otro. Al mismo nivel, para ir comparando las diferencias. Porque al final eso es lo que nosotros objetivamos. Nosotros comparamos una normalidad con una anormalidad. Bueno, ocultamos de forma simétrica y comparamos para apreciar las diferencias y tenemos que fijarnos, ¿cierto?, en el murmullo pulmonar, si es que está disminuyendo, si es que está igual o si es que no existe, si es que no está, si es que es nulo o si es que hay algún otro ruido. Si de repente nosotros estamos auscultando y escuchamos algo extraño, un ruido que no podemos identificar bien, algo que se escapa de la normalidad, entonces es cuando nosotros tenemos que auscultar de una forma un poco distinta, ¿no? Hay que auscultar pidiéndole al paciente que respire de una forma más profunda, que, que, que tosa, ¿cierto? Y después de golpes de tos auscultar, o mientras el paciente repite eh, 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 o mientras repite lo mismo pero con voz cuchicheada. ¿Ya? Bien. Nosotros entonces, al poner nuestro fonendoscopio,
en el tórax del paciente, para auscultar los pulmones, vamos a encontrar ruidos. Si ponemos el fonendoscopio cerca de la tráquea, ¿cierto? A nivel de la tráquea, por el cuello, por ahí, vamos a escuchar el ruido bronquial. Y si lo ponemos por el tórax, vamos a escuchar el murmullo vesicular, o también conocido como el murmullo pulmonar, que sería lo normal. El murmullo pulmonar básicamente se escucha más en inspiración y vendría siendo la manifestación de la apertura de los alveolos al entrar el aire debido a la inhalación. Entonces por eso es más inspiratorio que expiratorio. En condiciones normales, entonces, el ruido bronquial y el murmullo vesicular tienen sus características. El murmullo pulmonar es un ruido suave y de tonalidad algo baja. Es como una... Por eso la F con entre comillas, como una F suavecita y de tono bajo. Y tenemos el ruido bronquial, que es un ruido intenso y de tonalidad más baja todavía, más grave. Bien, al auscultar, bueno, semiológicamente y muy fino, uno tendría que fijarse en el ritmo, en la intensidad y en el timbre. Pero la verdad, esto ya es muy hilar fino. De verdad que no se hace. Pero sí tenemos que tener en cuenta que hay algunas cosas que pueden llegar a aparecer. Por ejemplo, los ruidos agregados o adventicios. Se pueden em, clasificar de distintas formas. Por ejemplo, ruidos continuos o discontinuos. Pero a mí no me gusta la verdad mucho esa clasificación y prefiero esta otra que encontré en otra literatura, que es la de los ruidos, los estertores, los broncopulmonares, ¿cierto? Los ruidos pulmonares o los pleurales. Y dentro de los pulmonares tenemos los secos y los húmedos. Dentro de los secos podemos encontrar las sibilancias y roncus, y dentro de los húmedos podemos encontrar los crepitantes y burbujosos. Y en los pleurales podríamos encontrar los frotes o los roces pleurales. Bien, de los estertores entonces, bronquiales, podríamos encontrar los secos, en donde tenemos las sibilancias y el roncus. Bueno, de los estertores secos bronquiales, tanto para la sibilancia y el roncus, tienen entonces como común que se perciben en los dos tiempos de la respiración, a manera de silbido, ¿cierto? O ronquidos, y son modificables por la tos. Y ya veremos por qué. Están extendidos a todo el pulmón. Y entonces vendría siendo por el paso de aire en canales estrechados por tumefacción de la mucosa o por moco en la luz. Bien, ¿a qué se refiere esto? Que básicamente son silbidos o ronquidos que se producen o porque la mucosa está muy inflamada, ¿cierto? Entonces disminuye el lumen bronquial, o también porque hay exceso de moco. Entonces también el exceso de moco disminuye el lumen bronquial, haciendo que se forme este silbido o este ronquido. Em, entonces, claro, pues si por ejemplo el lumen está disminuido por presencia de moco, al momento de toser el moco se va a desplazar, por lo cual la sibilancia debería de desaparecer en ese lugar en donde se auscultó, si es que en realidad el lumen está siendo disminuido por el moco, porque si es por ejemplo por una bronquitis y lo que predomina es la inflamación de la mucosa, el lumen va a estar acortado por otra cosa, entonces al toser el moco no va a desaparecer. Bien, em, tenemos entonces las sibilancias, que son estos silbidos, y son causadas entonces por el engrosamiento de la pared bronquial o la presencia de moco en la luz. Se perciben más en la expiración, por lo cual se le llaman también ruidos expiratorios. Entonces, cuando un paciente expire es cuando más se van a escuchar. Las sibilancias también se pueden escuchar en inspiración. Generalmente cuando se escuchan en inspiración significa que el paciente tiene un compromiso más como severo. Siempre se parte como por la expiración. Entonces las sibilancias, que son por secreciones móviles como moco, cambian o desaparecen por la tos. Y las que son por obstrucción fija, estructural o inflamación bronquial no desaparecen con la tos. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, con una sibilancia estructural, por ejemplo?
y fija podría ser, por ejemplo, un tumor, ¿cierto? Que se encuentre en el parénquima pulmonar que esté de forma extrínseca comprimiendo un bronquiolo. Ahí claramente al estar comprimiéndolo estaría disminuyendo el lumen, produciendo el silbido. Y aquí tenemos cómo se escucha el ruido. Como se dieron cuenta, voy a tener que hacer algo porque va a sonar mucho. A ver. Bien, como se dieron cuenta, tenemos, ¿cierto?, que sonaba más en la expiración. Como dijimos anteriormente, era un ruido expiratorio. Entonces sonaba más en la expiración y no en la inspiración. O sea, igual sonaba, pero poco. Se escuchaba más en la expiración. Expiración, expiración. Y suena más. Bien. Luego tenemos los estertores secobronquiales. Los estertores secobronquiales, ahora vamos a hablar del roncus, ¿ya? Que también pertenece a los estertores secobronquiales. El roncus básicamente define la misma fisiopatología que las sibilancias, que básicamente, como dijimos, es el estrellamiento de los bronquiolos por moco o por alguna obstrucción fija, por ejemplo, entre otras. Como podemos ver, el roncus y las sibilancias, básicamente la diferencia de la tonalidad, ¿cierto? Y el ruido que producen básicamente es por el nivel de la vía aérea en el que se encuentran. El roncus se define que aparece más, ¿cierto?, en vías aéreas grandes, por ejemplo, la tráquea, ¿cierto?, o los bronquiolos principales. En cambio, las sibilancias en vías aéreas un poco más pequeñas, más finas, quizás bronquios secundarios, bronquiolos, por ahí. Es por eso también que las sibilancias se escuchan, cuando son muy periféricas, se escuchan solamente si uno pasa el fonendoscopio justo en el lugar en donde se producen. Es decir, que si uno corre un poco el fonendoscopio, las sibilancias se dejan de escuchar. En el roncus es una historia completamente distinta. El roncus se debería escuchar básicamente de una forma bien amplia en todo el campo pulmonar. Ahora, si las sibilancias son producidas más arriba, también se deberían escuchar en todo el campo pulmonar. Pero si están muy periféricas, ¿cierto? Y nosotros queremos descartar que haya una existencia de ellas, también podríamos colocar nuestro fonendoscopio cercano a la tráquea. Si es que de verdad hay una sibilancia muy periférica, también se podría escuchar al colocar nuestro fonendoscopio en ese lugar. El roncus, principalmente, más que alguna alteración de la vía, es por moco. Entonces, generalmente y típicamente se modifica o desaparece con la tos y se percibe más en la expiración, también es un ruido expiratorio. Y a continuación escucharemos cómo se escucha un roncus. Bien, ahora vamos con el estridor laringio. Otro ruido también que tenemos que tener en consideración. Es de tonalidad intermedia y se da por la obstrucción laringea de la tráquea y se da generalmente en niños por obstrucción nasal. El estridor laringio, básicamente también tenemos que tenerlo en cuenta porque en pacientes pediátricos puede significar, por ejemplo, que haya un cuerpo extraño. Es un ruido inspiratorio y si es que llegara este estridor laringio de tonalidad intermedia a adquirir un tono bajo, es grave y se le llama cornaje y puede significar laringitis aguda, membrana diftérica, laringoespasmo, un cuerpo extraño. Se oculta mejor en la parte anterior del cuello y no se modifica con la tos. Entonces, el estridor laringio también puede significar un cuerpo extraño y por eso cuando llega un paciente pediátrico y tenga un estridor laringio, siempre sospechar de que puede haber un cuerpo extraño. Ese es el sonido del estridor.
Este paciente que tenemos acá es un paciente pediátrico, que tiene una obstrucción, ¿cierto? Por un cuerpo extraño. Y por eso también se le puede escuchar este estridor laringio. A continuación veremos cómo suena. Así es, así es. Bien, otra cosa que podríamos escuchar en la auscultación son crepitaciones. Las crepitaciones se escuchan como una lluvia de pequeñísimos chasquidos, como el chisporroteo de la sal en el fuego. Si ustedes agarraran sal y la tiraran al fuego, escucharían cómo chisporrotea y ese sería el sonido de las crepitaciones. Otra forma que se describe mucho como para poder entender cómo suenan serían eh, frotando, ¿cierto? Un poco de su cabello en sus dedos. Generalmente el de las patillas no, porque ese está como junto a las orejas, con lo cual lo escucharían bien. Y ese sería como el sonido de las crepitaciones. Estos aparecen solo durante la inspiración. Una diferencia entonces con las sibilancias y los roncos, que se escuchan más en expiración, es que estas se escuchan en expiración. Se pueden ver en enfermedades sin secreciones, como la fibrosis pulmonar idiopática. Pero estas tienen otra fisiopatología. Eh, en la fibrosis, ¿cierto? Recordemos que básicamente las paredes alveolares, el tejido conectivo, todo, ¿cierto? Está como más con colágeno, ¿cierto? Tiene más fibras de colágeno, por ende está un poco más, eh, más por así decirlo, como tieso, más como, claro, como eso. Entonces está como más duro. Entonces, cuando uno inspira y el aire ingresa al alveolo, al estar todo un poco más colagenizado, más duro, más tieso, ¿cierto? Al inspirar se abre como de golpe y se abre de a poco y ese es el ruido que se escucha en la fibrosis pulmonar. Y eso es lo que le llaman crepitaciones en velcro, ¿cierto? Por pequeñas explosiones producidas al abrirse las vías aéreas previamente colapsadas. Bien, en casos de congestión, como por ejemplo en una neumonía, en donde hay exudado en el alveolo, se va a producir lo que yo llamo em, la teoría del cabro chico con una bombilla en un vaso de agua, ¿no? Cuando los cabros chicos andan con un vaso, con jugo, por ejemplo, y andan con la bombilla, lo que hacen es soplar. Cuando soplan, todo burbujea, todo el jugo burbujea. Aquí es lo mismo. Un paciente al inspirar va a ingresar aire, ¿cierto? Y por ende va a empezar a burbujear todo el líquido que se encuentra, todo el exudado. Había otra teoría, recuerdo, acerca de esto, pero esta es la que a mí más me gusta porque es la que en realidad me ayuda a recordarlo. Entonces, cada vez que yo escucho crepitaciones, hago al paciente inspirar más fuerte, porque recordemos que cuando nosotros encontrábamos alguna alteración en la auscultación, lo que teníamos que hacer era respiración más profunda, ¿cierto? Para ver si escuchábamos a lo mejor los crépitos mejor. Después de golpe de tos, a lo mejor para descartar una sibilancia o alguna, por así decirlo, un ronco, ¿cierto? Mientras la paciente repite la E o la voz cuchicheada para ver si tiene alguna mayor transmisión de la voz, que veremos después qué significa. Entonces, por eso a los pacientes con crepitaciones yo lo hago inspirar más para ver si de verdad son crepitaciones, a ver si de verdad se escuchan un poco más. Bien, las crepitaciones solo se escuchan en el área donde se producen. Es decir, que si tenemos una crepitación en el lóbulo, en una zona, pequeña zona del lóbulo inferior del pulmón, es por eso que uno tiene que siempre auscultar todo el pulmón. Entonces, por ejemplo, si auscultamos al paciente solo por anterior, se nos va a escapar esa pequeña cierta localización de crepitaciones en esa pequeña zona en esa pequeña parte del lóbulo inferior del pulmón. Entonces, por eso siempre debemos de auscultar por adelante, por atrás, por los lados, ¿cierto? Por anterior, por posterior, por lateral, para que no se nos vaya a escapar ningún foco de crepitación que a lo mejor nos puede orientar a que un paciente tenga una neumonía. No se modifican con la tos y aumentan con la inspiración profunda, ¿cierto?
el origen es exclusivamente alveolar. Así que ojo con eso. Siempre nos va a hablar de algo alveolar. Ah, y ahí tenemos, ¿cierto? La enfermedad, ¿cierto? Y las crepitaciones iniciales y tardías. Generalmente como al inicio, ¿cierto? De la inspiración, como que se pueden producir o cuando no. Yo creo que eso va más con la temporalidad de la patología. Así es. Y esas son las crepitaciones. Y por último, los frotes pleurales. Los frotes pleurales básicamente es cuando rozan las pleuras. Las pleuras rozan. Las pleuras entre ellas contienen como un pequeño líquido que las lubrica y permite, cierto, que éstas se muevan de una forma amena. Pero si, por ejemplo, hay, no sé, un derrame paraneumónico, por así decirlo, alguna infección, pueden deslustrarse, pueden perder, cierto, esta lubricación, estas pleuras, y pueden entonces provocar un frote pleural. Asimismo, por ejemplo, cuando hay una paquipleuritis, creo que ese es el nombre, cuando están inflamadas las pleuras, también se produce un roce y la hace áspera, ¿cierto? Y producen con los movimientos respiratorios este frote pleural. El frote pleural es de carácter seco, superficial y aumenta con la presión. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno mientras más apoya el fonendoscopio, mientras más lo apoya, más suena. Y se localiza preferentemente en las regiones infraxilares o basales. No se modifica con la tos y aumenta con la presión del estetoscopio, como dijimos anteriormente. Y esos son los frotes pleurales. Y básicamente esa fue la clase de examen físico pulmonar. Entonces tenemos que tener en cuenta que el examen físico pulmonar, ¿cierto? Se compone entonces de la inspección, de la palpación, de la percusión y también de la auscultación. Tenemos que entender también qué cosas buscamos en cada una de ellas y cuáles son las alteraciones que se pueden dar. Entonces tenemos que entender cuándo se alteran las vibraciones vocales, cuándo se altera em, la percusión, ¿cierto? Y cuándo se altera también em, cuándo se altera también la auscultación, cuándo es que aparecen las sibilancias, cuándo es que aparecen los crépitos, cuándo es que aparece, por ejemplo, un paciente, ¿cierto?, con un aumento o disminución de las vibraciones vocales. Tenemos que saber las patologías. Comúnmente las que más se preguntan suelen ser la neumonía. Entonces tenemos que saber, ¿cierto?, que las vibraciones vocales van a estar aumentadas, que la percusión va a dar matidez, porque hay una consolidación, ¿cierto?, del alveolo. También tenemos que entender que en la auscultación vamos a encontrar crepitaciones, y esto debido a que el paciente, ¿cierto?, va a haber líquido intraalveolar, entonces se va a producir esta teoría que yo tenía, que era la del cabro chico con bombilla en un vaso de jugo. Y eso. Se me escapó mencionar que hay dos términos que se le llaman la broncofonía y la pectoriloquia. La broncofonía se ve también en la neumonía. A mí no me corresponde hablar de síndromes físicos pulmonares, por lo cual no se encontraba en esta diapositiva, pero solamente para sacarlo a conversación. El, la neumonía, ¿cierto? Como hay un exudado que ocupa el alveolo, eh, el- el- se hace como, es como nosotros le llamamos como un sólido, ¿ya? Como un síndrome, antes se le llamaban síndromes de consolidación también, porque es más espeso, todo eso. Entonces, transmite mejor el sonido. Los sólidos siempre transmiten mejor el sonido. Entonces, pasa que estos pacientes
el tórax de por sí, ¿cierto? El parénquima y todo eso también funciona como un filtro de ciertas frecuencias a ciertos tonos. Entonces, em, entonces lo que ocurre aquí es que se pierde parte del filtro cuando hay una neumonía, por lo cual se puede escuchar a un paciente, ¿cierto? Cuando está diciendo, por ejemplo, 33 mientras uno lo oculta, se puede escuchar como con mayor claridad ese 33 que el paciente está comunicando. La pectoriloquia áfona también nos traduce algo bastante similar. La pectoriloquia es cuando nosotros, ¿cierto?, encontramos algo anormal, le decíamos al paciente que repitiera algo con la voz cuchicheada. Lo que pasa aquí es que em, las cuerdas vocales, ¿cierto?, casi ni se tocan. Por ende, también hay una entrada de aire, las cuerdas vocales vibran poquito y también si es que nosotros llegáramos a escuchar la voz cuchicheada, entonces nos estaría hablando de que se está perdiendo filtro del pulmón y se están escuchando más frecuencias, se escuchan otras tonalidades y por ende podríamos escuchar, por ejemplo, tonos más altos. Creo que el filtro lo que hace es que se pierda el filtro de los tonos altos, entonces los tonos altos sí los podríamos escuchar. Em, y por último, ¿cierto? Tendríamos otra también que puede ser la egofonía. La egofonía se escucha en los derrames pleurales. La literatura lo describe que se escucha como el líbido de una cabra. La verdad yo no sé cómo es el líbido de una cabra. Pero sí lo que puedo decir es que se escucha como un eco. Hay reflexión del sonido por la ocupación de líquido pleural ambas, ¿cierto? Em, entre ambas, entre ambas pleuras. Esos son como los sonidos que faltó en esta presentación mencionar bien, haberlo quizás puesto en una diapositiva y haberme dedicado a ellos. Pero bueno, la verdad, la semiología es algo que, si bien en el momento hay que aprender muy bien y conocerla de una forma bien certera, en la práctica clínica se utiliza esta semiología de una forma más distinta. Em, Actualmente estamos en un sistema en donde utilizamos más los estudios imageneológicos para poder enfocar nuestros diagnósticos. Si un paciente llega y encontramos algo raro a la auscultación, como por ejemplo crepitaciones, muchos médicos no realizan vibraciones vocales, ni ven matidez, o sea, ni ven percusión, ni andan midiendo la elasticidad torácica, sino que básicamente se apoyan de forma inmediata con la sintomatología, ya que la anamnesis, como bien sabemos, nos da como el 90% del diagnóstico, y posteriormente hacemos una radiografía solamente, y vemos la consolidación y decimos, ah, esto es una neumonía. Pero sí, nunca hay que olvidarse de que hay veces en donde uno no puede apoyarse al 100% de las imágenes, quizás algún general de zona que justo ese día le fallaron las imágenes y necesita más perlas semiológicas para agotar el diagnóstico. La verdad, y siempre es bien útil para diagnosticar y poder iniciar un tratamiento. Así que eso básicamente. Espero que esta ayudantía les sirva. eh, Claramente uno siempre espera que esta ayudantía sirva para subir calificaciones y cosas por el estilo, pero más que nada espero que les sirva para la vida, para la práctica clínica, para cuando estén frente a un paciente y quieran realizar un buen examen físico pulmonar, puedan realizarlo de la forma que corresponde, de una buena forma. Así que eso, muchas gracias por su atención.